Admito una persona más y ya comenzamos. Euge, yo puedo admitir también, así que Ah, bueno, perfecto. voy a estar Listo. atenta. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse, por interesarse por la familia. Queremos contarles un poco por qué surge esta iniciativa desde el Instituto de la Familia y la Vida y nos remitimos a lo que nos dice el Papa Francisco en el Family Global Compact, cuando expresa que es necesario un compromiso común para fomentar el papel protagonista de la familia en la economía, la sociedad, el desarrollo de la persona humana y también el bien común. Desde el IFB proponemos este espacio que se llama Protagonistas de Familia en Argentina, con el propósito de acercar a la comunidad en general y en particular a cada uno de ustedes diferentes testimonios de vida familiares que son reales, apuntando a una mirada positiva y esperanzadora sobre la misma. Queremos compartir con todos ustedes historias y experiencias de diferentes personas, de diferentes familias, que nos cuenten sus realidades familiares para que ustedes también puedan conocer y buscar o encontrar respuestas que algunas veces pueden surgir en el día a día. Bienvenidos a todos y quiero darle la palabra en primer lugar a la doctora Pía Moreno Fleming, quien es la directora del Instituto de la Familia y la Vida. Gracias, Pía. Gracias, Euge. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, saludarlos y agradecerles realmente el acompañamiento en esta nueva propuesta del Instituto de la Familia y la Vida de la Universidad Católica de Salta. Es una propuesta que decidimos hacer este año en el marco del jubileo y en el marco precisamente de poder celebrar la virtud de la esperanza y llevar esperanza a todas las familias de Argentina a través de testimonios que son reales, familias de carne y hueso, familias que todos los días luchan por mantener unido lo que es, luchan por mantenerse unida y por bregar por lo que es el vínculo, ¿sí? El vínculo matrimonial y que tienen diversas situaciones como cualquier familia. Este es el propósito de Protagonistas de Familia en Argentina. Este es el programa del Instituto de la Familia y la Vida que ha iniciado ahora a principio de abril y nos encontramos en este segundo webinar en vivo con Liz Serradel, que nos va a contar su historia. Ahí la vemos con su marido y con su chiquita. Así que bienvenida, Liz. Muchas gracias por aceptar esta propuesta. Nos sentimos halagados de conocerte y que te conozca también la audiencia y el instituto. Gracias. Quiero presentarla. Bueno, como adelantó Pía, nos va a acompañar Liz. Ella es licenciada en terapia ocupacional y actualmente es la jefa de carrera de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Católica de Salta. Además de ello, está casada con Arturo y juntos tienen a Ámbar, su hija. Bienvenida, Liz. Te doy la palabra. Hola, buenas. Bueno, gracias a todos. Acá estamos. Les voy a presentar la familia y ya después se van porque es hora de... Es hora de mirar una peli. Es hora de ir a comer, prepararse. Claro, todo eso. Así que bueno, nada, presentarles a Ámbar, decirles hola y chau. Hola, chao. Y Chao. que, que bueno, Hola, Ámbar. de compartir también ¿Qué? lo que venimos viviendo con él. Gracias Así que, Arturo, gracias Ámbar. Bueno. chao. Chao, chao. Vaya. Gracias, Liz. Chao, chao, chao. De lejos. Chao, chao, chao. Chao. A dormir. Bueno, sí. Bueno, quería un poco que estén ellos porque me parecía raro hablar de mi familia sin presentársela y sin que ellos sean parte de un ratito bueno, y que los conozcan, le pongan cara. Así que bueno, nada, sí, soy Lichi, me dicen en general, y bueno, la idea es compartirles la experiencia. Yo le decía a Maru el otro día que la propuesta me ayudó a volver a pensar y a acordarme y a recordar y a conectar con un montón de cosas que por ahí este último tiempo, nada, uno como que va naturalizando y no lo tiene todo el tiempo presente como al principio, que nosotros hicimos un libro
y bueno, al principio todas las emociones y todo está a flor de piel. Ámbar tiene ahora 5 años y nosotros cuando la fuimos a buscar tenía 1 año y 9 meses. Así que ya hace un tiempito que está con nosotros y así que la verdad es que es un placer. Yo creo que ojalá que a los que están escuchando les sirva y aporte a su vida personal, pero la verdad es que esta invitación me ayudó creo que más a mí y me ayuda más a mí a volver y a procesar y a como a recordar y bueno, en el compartir uno siempre también procesa cosas, así que bueno. Gracias, porque es un honor y toda la introducción que hicieron en el flyer es un montón. Pero es un honor realmente poder compartir la historia y bueno, ojalá que a otros también les sirva. Gracias, Lichi. Bueno, para comenzar, ¿te parece que si nos querés contar cómo fue el inicio de la familia, cómo se conocieron con Arturo, cómo fue pensar esto de decidir y comenzar a caminar juntos, cuál era el proyecto personal de cada uno y cómo pudieron de alguna forma mixturar ese proyecto en conjunto para luego formar la familia que tienen hoy? ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, así como brevemente, yo estaba estudiando en Buenos Aires y Turi estaba trabajando en Buenos Aires y éramos chicos, los dos, yo tenía 21 años. Nos conocimos en una peña y gracias a un amigo que yo tenía de la parroquia, en donde estaba en un grupo misionero en Buenos Aires, nos conocimos y bueno, estuvimos 5 años de novios. Fue él estaba trabajando a distancia, afuera, entonces bueno, fue como una relación medio a distancia y nada, y hermosa. La verdad que fue un noviazgo re lindo y de compartir un montón ¿no? de esa etapa en la cual yo en ese momento me recibí, empecé a trabajar, hice la residencia en el hospital, bueno, compartimos como el inicio del trabajo y de la vida profesional de cada uno y decidimos casarnos. Nos fuimos a un viaje con familia y con amigos. Nos fuimos de viaje y en ese viaje, bueno, él me dijo, bueno, nos casamos, me propuso casamiento y un año después nos estábamos casando, nos casamos en Santa Rosa para que esté mi abuela y la parte de la familia o los amigos que no podían viajar a Salta. Y después hicimos también la celebración acá en Salta, por iglesia, nos casamos acá. Y nos volvimos a Buenos Aires, estuvimos trabajando 2 años, los 2 primeros años de casados, y en unas vacaciones dijimos, bueno, nos vamos a Salta. Y en realidad volvíamos a Buenos Aires y viendo el cemento y la vida de Buenos Aires y proyectando una vida de familia. Yo le dije, yo acá no quiero seguir viviendo y no quiero formar una familia en un departamento. O sea, mi historia, yo soy de La Pampa, entonces un poco toda mi infancia y mi vida de familia siempre fue al aire libre y con naturaleza y con perros, bueno, y un poco proyectaba yo también eso. Así que a la semana volvió a casa y me dijo, yo ya avisé en mi trabajo que el año que viene nos vamos, así que bueno, fue eh, en mutuo acuerdo, sabíamos los dos yo sabía bueno, que La Pampa no era el lugar en donde pensaba volver a instalarme y un lugar intermedio, ¿no? Porque queríamos estar en algún lugar donde tengamos justamente familia, amigos o gente, una red. Y bueno, y decidimos venir a Salta y nos vinimos en el 2015. Nos vinimos con una perra porque de pasada cargamos el camión de la mudanza y de pasada pasamos a buscar una perra y la trajimos y bueno, y enseguida empezamos a pensar en el proyecto de familia, que bueno, que era algo que los dos teníamos en mente y siempre lo tuvimos en mente, tener hijos y bueno, y formar una familia. Arturo tiene 4 hermanos y yo tengo 3 hermanos y bueno, los dos tenemos
familia grande y primos y bueno, y una vida de familia en la que siempre, que no es, o que fue siempre bastante armónica y con las dificultades y los desencuentros propios de cualquier familia, pero en donde la unidad o el compartir siempre fueron como un valor que las dos familias compartíamos. Y bueno, un poco eso fue yo creo que eso uno lo mama y casi sin pensarlo, sin ser muy conscientes, los dos proyectábamos y compartíamos ese deseo. Así que en Salta, cuando llegamos, fui a una médica, yo como terapista ocupacional hice la residencia en el Hospital Gutiérrez y en el Hospital de Niños la realidad es que durante esos años viví situaciones y conocer las problemáticas y la importancia de la preparación y de los cuidados y de todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a concebir. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Ay, perdón, se me salió la cosa y pensé que los había perdido. Estamos Em, acá, dale tranquila. bueno, y entonces fui a la médica y le dije, mira, yo quiero buscar un embarazo, quiero que me digas todo lo que tengo que hacer para que esté todo bien y bueno, y hacerlo correctamente. Y entonces ella me mandó a hacer unos estudios y me dijo, bueno, con estos estudios, un análisis, no me acuerdo, y me dijo, espera un año, si dentro de un año no quedas embarazada, tenés que volver. Y yo fui muy obediente, me hice los estudios, la consulté y demás, y esperamos un año. Durante ese año yo estaba muy confiada de que era parte de lo natural y la ciencia, y yo sabía que dentro de la ciencia está contemplado ese plazo y ese tiempo, y entonces ese primer año lo transcurrimos, bueno, como bastante tranquilos de saber, bueno, que ya en algún momento iba a pasar. Pero bueno, cuando ya nos acercamos al año, volví a la médica y le dije, bueno, no quedé embarazada nunca. Y entonces, bueno, ahí la médica empezó a hacerme estudios, un montón de estudios, análisis y demás, lo que llevó a una cirugía por endometriosis y bueno, y ahí empezó el camino de estudios, de búsqueda y de todo lo que conlleva cuando la medicina se mete dentro de estos procesos. Em, tuve tres cirugías, dos acá en Salta y una en Buenos Aires, por la endometriosis. Y bueno, nada, y eso es parte del cómo arrancó el proceso de búsqueda, digamos, del embarazo. Pero el proyecto siempre fue de familia y de tener hijos sí, de ser una familia. Bien. ¿Qué implicó para ustedes este desafío que se ponía frente a su matrimonio, este deseo de formar una familia? ¿Qué implicó el hecho de que vos hayas tenido complicaciones para poder quedar embarazada? ¿Y qué alternativas les brindaban a ustedes? ¿Cómo enfrentaron esta situación? ¿Cómo fue para ustedes esto? Mira, fue un poco como, si ahora mirándolo para atrás, es como, yo lo veo como, fue como atravesar un desierto en algún punto, porque lo que implicó fue obviamente un proceso muy profundo de los dos, bueno, de atravesar un montón de emociones, un montón de situaciones que bueno, que al principio por ahí uno decía, bueno, uno está más confiado, y los primeros años, nosotros tuvimos 7 años en la búsqueda. Y por ahí al principio, está bueno, si ya va a llegar y uno confía en Dios y entonces, bueno, como buscar todas las herramientas que uno tiene hasta ese momento para poder sostenerse y para poder darse seguridad también mutua. Eh, y bueno, y lo que implicó fue eso, fue atravesar un desierto con un montón de
de emociones. Em, También en ese desierto, como conectar con Dios y también desconectarse de Dios y de la fe y enojarse y, y bueno, y buscar otras alternativas y buscar nuevas herramientas. Busqué terapeutas y entonces me iba y quería patearles la puerta porque decía, este terapeuta no está entendiendo nada, hasta que llegué a una terapeuta que me ayudó un montón y yo creo que Marian lo que tuvo fue una calidez humana y un profesionalismo acompañado de mucha calidez, de mucha humanidad. Y bueno, y me hizo poner la mirada y el foco de la fertilidad y de lo que es el dar vida desde otro lugar. Yo justo en ese momento estaba presentando el proyecto en la universidad y estaba también con todo el proyecto de este nuevo trabajo. Yo venía atendiendo niños, siempre hice neurorehabilitación dentro de mi profesión, atendiendo niños con discapacidad o con desafíos en el desarrollo en consultorio o en fundaciones o en instituciones. Y en ese momento, entre el 2017 y 2019, fue que estuvimos trabajando en el proyecto y salió la carrera. Y bueno, y ella me hizo ver también este horizonte de poder poner, de poder poner como mis energías y la mirada y la confianza en este proyecto que para mí era muy importante porque en mi profesión eh, digamos, mi profesión y mi trabajo siempre fueron un faro. A mí me encanta, me apasiona lo que hago y me encanta mi profesión, entonces a mí realmente poder focalizar en eso y mirarlo desde un lugar transformador y no solamente como un trabajo, eh, me hizo cambiar la lente y empezar a, como en ese desierto, sentir un poco de una lluvia fresca, ¿no? Bueno, salió la carrera, empezamos con la carrera. Y esa lluvia como fresca, digo yo, que hizo que mi mundo laboral cambie y también eso implicó en algún punto cambiar el foco, también cambió mis energías, porque atender pacientes que tienen una discapacidad y sus familias y todo lo que eso conlleva requiere de mucha energía, mucho cuerpo, mucha cabeza, que yo en ese momento no estaba. No, no, también sentía que necesitaba ese aire. Así que para mí empezar a trabajar en un casal tuvo un sentido y un valor personal enorme. Eh, y bueno, la realidad es que bueno, que implicó eh, el proceso implicó como yo transformarme y transformar nuestra relación, nuestro matrimonio, también en acompañarnos en momentos y en situaciones en las que eran muy difíciles, los días de la madre, los días del padre, eh, cada llamada de un amigo que nos decía, estamos esperando un bebé o quedé embarazada, era una bomba para mí, o sea, es como si estuviese en el medio del desierto y te llamaran, y tuviera señal y te llamaran para decirte, encontré el oasis, y vos no tenés ni la más mínima idea de dónde estás parada, y estás con frío, con sed, con sueño, con todo junto. Era esa sensación de decir, qué bueno por vos, pero no podía sentirlo profundamente como en otras situaciones en las que uno por un amigo se alegra profundamente. Bueno, eran situaciones también muy duras porque yo decía, ¿cómo me puede estar pasando esto? Hasta que, bueno, también la terapeuta, un sacerdote con el que conversaba, también me ayudaron a entender que, bueno, que son procesos y que esto también es importante atravesarlo y entenderlo y no culparse por esto. Y también entiendo que en nuestro alrededor también entendía perfectamente lo que implicaba para nosotros. Así que bueno, también este momento de quiebre en donde empecé el terapeuta y empecé la carrera y demás, un poco también nos abrió el abanico a empezar a pensar en tratamientos de fertilidad de alta complejidad. Yo hasta ese momento venía haciendo tratamientos más naturales, habíamos probado con un método del Hospital Austral,
eh, me costaba un poco pensar en la opción del tratamiento de alta complejidad. Es como que yo sentía, decía, esto tiene que ser algo natural, tiene que ser algo bueno, que no esté tan intervenido por la medicina, hasta que entendí que a veces la medicina favorece y ayuda y acompaña y bueno, y ayuda realmente en la búsqueda y en ese proceso que en mi caso no tenía un nombre, digamos, la endometriosis es una fuente de infertilidad, pero no es un diagnóstico que implique que sí o sí uno no va a poder quedar embarazado. Entonces, bueno, la realidad es que entender también eso y poder abrirnos a esta posibilidad también me llenó de esperanzas y de volver a creer. Eh, si hay algo que uno como mujer, creo que a las mujeres nos es muy complejo, es que uno en estos procesos pierde mucho la estima personal, digamos, la confianza en uno mismo, la mirada de uno mismo, como, bueno, realmente a mí la terapia y también, bueno, la fe me sostuvo mucho, ambos espacios, me sostuvieron mucho y me ayudaron a poder volver a encontrarme y a volver a confiar. Em, hay algo que a mí me parece que también es parte, no sé cómo lo viven por ahí otras personas, pero yo lo que sentía es que después también de hacer los tratamientos de fertilidad y demás, empezaba a sentir como que las etapas del duelo nunca llegaba a la etapa. Vieron que la etapa vieron que el duelo en general se entiende o se describe como en 5 etapas. Que la primera, no me acuerdo muy bien el orden, pero o la primera es que te negás y decís, no, esto no me está pasando, después te enojás un montón, después le ofreces la recompensa a Dios para que te dé lo que vos querés, te entristeces y en algún momento llega la etapa de aceptación. Bueno, en el proceso de la fertilidad y de los tratamientos de fertilidad, cuando fracasa el tratamiento, uno nunca llega a la etapa de la aceptación, porque es como que siempre te quedas atrapado en las primeras etapas, ¿no? De hacer el tratamiento, de entristecerte, de enojarte, ¿no? Y como que ese momento en donde uno dice, bueno, acepto que esto no está pasando, es muy difícil llegar. Em, y bueno, y en nuestro caso llegó con una pregunta que me hizo mi marido que me dijo, ¿y por qué no adoptamos? Y yo, la verdad es que habiendo trabajado con niños, habiendo trabajado con familias, teniendo una sensibilidad muy particular por mi propio trabajo y perfil, nunca se me había cruzado por la cabeza. No era algo que yo lo viniera pensando que esté dentro de mis opciones, porque no conocía a nadie que haya adoptado, no había conocido a ninguna persona que haya sido adoptada, entonces no, era algo tan desconocido que para mí no estaba dentro de los planes. Y cuando él me empezó a proponer, nada, me invitó a pensar en realidad en esta opción, bueno, fue como otro aire fresco de decir, bueno, entonces hay otra manera de formar una familia, porque en realidad eh, a mí me pasa que a veces, y ahora lo puedo ver un poquito más claro, capaz, pero a veces siento que en todo en todos estos procesos, cuando no está la opción de la adopción como despejando los mitos o las propias, ¿no? Como que hay mucho mito, hay mucha cosa de que se cree o que antes era de una manera, y entonces es como lo que la sociedad conoce y sabe y habla. em, en algún punto, bueno, es eso que yo no conocía y que desconocía, cuando él me lo trajo como una opción. Me hizo pensar en que en realidad, si nuestra idea era formar una familia, no importaba cómo.
y no tenía por qué ser solamente como la opción de el embarazo, ¿no? Y ahí empecé a decir, bueno, sí, sí, nosotros que queremos formar una familia. Y esto que te decía, a veces me parece que la fertilidad está ligada, o todas las cuestiones de la fertilidad están ligadas a puramente la concepción, ¿no? Como, y el deseo de las mujeres de quedar embarazadas. Y creo que cuando uno cambia el eje y entiende que el eje no es quedar embarazada, es formar una familia, se empiezan a abrir, se empiezan a abrir estas opciones y uno puede empezar a proyectar otra cosa. Y así, bueno, y así fue, no duró mucho el tiempo de proceso tampoco de la idea. Cuando él me lo planteó, eh, yo empecé a pensarlo, lo hablé con una amiga que vivía en el barrio y que salíamos a la noche a andar en bicicleta y ella me transmitió tanta alegría y tanta esperanza con esto de que yo todavía no tenía ni idea de qué implicaba ni nada, que bueno, esos pequeños, empezar a compartirlo con mi mamá, que cuando se lo compartí también me dijo, está buenísimo, hija, qué bueno, sí, dale para adelante. Bueno, ese apoyo para mí fue como un impulso a abrir los ojos a otra opción. Em, Y bueno, nada, y ahí empezó el camino de la búsqueda de cómo, qué era esto de, Ujú. de la adopción. ¿Fue difícil inscribirse en el registro de adopción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuvieron trabas a nivel, no sé, de burocracia y todo lo demás? ¿O cómo fue ese proceso hasta que ustedes se inscribieron? No, el proceso fue que yo lo hablé con esta amiga, con mi mamá, con un par más de personas y me dijeron, anda a la secretaría que está allá, que qué sé yo, que me dieron justo me encontré con una persona que me dio todos los datos. Fuimos a ver a Cristina, que es la secretaria tutelar de acá de Salta. Nos contó todo, nos explicó todo, no nos vendió ningún espejito de color, pero con una dulzura, con una capacidad empática tan grande, con una claridad tan grande que los dos salimos de ahí y dijimos, yo me estaba haciendo el tercer tratamiento de fertilidad en ese momento y sabía que no iba a funcionar. Adentro mío sabía que no iba a funcionar. Y salimos de ahí, los dos dijimos, bueno, capaz este es el camino que tenemos que recorrer. Eh, y bueno, y el Turi me dijo, ¿te das cuenta lo importante que es poder cambiarle la vida a una persona? Y él lo veía como él sí tenía, él sí había tenido relación por un familiar, por unos familiares, y verlo a él tan movilizado en esto de decir, vamos a compartir la vida con alguien y le vamos a cambiar la vida a alguien porque vamos a compartir nuestro amor, en algún punto vamos a compartir esta gana de ser familia y de cuidar a alguien y bueno, y a alguien que además viene de una situación o de algún tipo de situación en la cual ese valor de la familia que para nosotros es tan importante no estuvo, no está. Y bueno, y nada, la verdad es que salimos de ahí los dos muy movilizados, él mucho más movilizado y mucho más seguro que yo. Yo no entendía nada, estaba como, además creo que hormonalmente y demás, entonces estaba medio desencajada, pero verlo a él con esa seguridad me ayudó un montón a decir, bueno, quizás este es el camino que hay que caminar y bueno, y sí, acá estamos, por algo será. Em, Terminamos el tratamiento, que fue negativo, preparamos los papeles, el proceso es muy sencillo, hay que presentar un par de papeles, pero eh, entiendo que ahora es igual, esto fue en el 2021 y por la pandemia habían digitalizado ya todo, entonces presentamos todo digital, no tuvimos que pisar el juzgado hasta que nos hicieron la evaluación psicológica. Presentamos todo, nos hicieron la evaluación psicológica, después vino un trabajador social a casa
en el término de 3 semanas, creo, ya estaba todo, ya estaban todo el legajo completo y nos olvidamos. Esto fue en marzo. Entregamos todo y nos olvidamos del tema. Yo dije, va a tardar 1000 años, vaya a saber cuánto tarda esto, quizás que en el medio hago otro tratamiento, quizás que, ¿no? Como que uno también, nada, no, en este desconocimiento y en algún punto inconsciencia, yo lo vivo así, digo, quizás no fui tan consciente, no tenía tanta conciencia de qué estaba pasando, pero quizás necesitaba que sea así, no ser tan consciente. Eh, y el que era más consciente era el Tuli. Y bueno, entregamos los papeles y seguimos, empezó el cuatrimestre, el laburo, qué sé yo, nos fuimos de vacaciones, en las vacaciones de invierno nos encontramos con toda mi familia en el sur, que fuimos a esquiar y, y cuando nos encontramos allá fue el momento de contarles porque habíamos tomado la decisión, charlar con mis hermanas, con mis cuñadas, con mis sobrinas, con mi mamá, mi papá, bueno, con toda mi hermano que estaba también, con toda la familia, decir, bueno, sí, tomamos esta decisión, ya presentamos los papeles, así, les contamos cómo era el proceso, porque no lo conocían. Y le dijimos, y ahora hay que esperar, hay que seguir esperando. Obviamente que se lo habíamos contado todo por videollamada, a todos los habíamos puesto al tanto de que íbamos a Sí. presentar la carpeta, pero no habíamos tenido la oportunidad de charlarlo personalmente, porque no nos habíamos visto. Eh, y este aquí la cosa que el último día nos volvemos, mis viejos nos llevan, llevándonos al aeropuerto de Neuquén para que nosotros nos volvamos a Salta, antes de perder conexión. eh, yo que nunca tengo el teléfono a mano, porque no soy una fanática del teléfono, tenía el teléfono en la mano, miro, lo tenía en silencio como siempre, porque lo tengo siempre en silencio, miro una llamada de un teléfono, de un número desconocido, digo, atiendo, estábamos saliendo de San Martín de los Andes para irnos al aeropuerto. Y me llaman y bueno, y ahí Matías, que es el que fue quien nos acompañó y después lo invitamos a comer y un divino también, porque la verdad es que tuvimos una experiencia tan buena en el registro de adopción de Salta. Realmente lo tengo que decir porque la calidad humana con la que todas las personas con que estuvimos nos trataron, con una empatía, con un amor, con una vocación, ellos del laburo que estaban haciendo y de la conciencia que tenían de acompañar a quienes estábamos en el proceso, fue hermoso. Y él me llama y me dice, hola, soy Matías, te estoy llamando del juzgado, no sé cuánto, de Orán. Y te quiero decir que hay una nena que se llama Ámbar, que tiene 1 año y 9 meses, que los está esperando en Orán. Por supuesto que imagínense el nudo en el estómago, yo arranqué a llorar, mi papá frenó, pensó que había habido un accidente, que era una mala noticia, obviamente, porque yo empecé a llorar desconsolada. Y claro, mi mamá, mi papá, Arturo me miraban como diciendo, decinos qué pasa, y yo no les podía explicar qué pasaba porque no podía entenderlo. También era eso, venía de las vacaciones, de esquiar, de la cabeza en otro lugar y me descolocó. Bueno, nada, le dije, ay, bueno, gracias. Y él me decía, ay, qué lindo, estás emocionada. Sí, claro, sí, claro, estoy emocionada porque no entiendo nada. Bueno, y me dijo, bueno, yo te voy a pasar el teléfono de la persona del hogar en donde está Ámbar para que vos te comuniques con esa persona y te explique y demás. Tienen que venir mañana. Le digo, mira, estamos en Neuquén, no podemos llegar mañana. Mañana llegamos a Salta. Danos un día más. Y entonces me dijo, bueno, ok, lleguen el miércoles. Nosotros estábamos llegando un lunes, fuimos el miércoles estuvimos en Orán. Obviamente que en ese momento todos llorábamos, no entendíamos nada, teníamos que seguir camino porque íbamos al aeropuerto y teníamos el tiempo contado, entonces quise encontrarme en el camino con mis hermanos para ver si les podía contar, darles un abrazo, yo necesitaba compartirlo con todo, empecé a contarle a todo el mundo antes de perder señal y bueno, y nada, y llegamos a Salta. eh,
descolocados completamente. Ese día arrancaban las clases en la universidad, así que ese día yo me fui a la universidad a la mañana temprano, le conté a todo mi equipo de trabajo, les dije, miren, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si mañana vuelvo, si no vuelvo, no tengo idea, bánquenme porque no sé qué va a ser de mi vida. Y tenía clase, así que fui y les dije a los alumnos, bueno, miren, les tengo que contar que me pasa esto, yo les voy a dar la clase hoy y probablemente las próximas 2 o 3 semanas sean clases virtuales, no van a perder, pero no sé cómo va a ser. Ténganme un poquito de paciencia al principio. Bueno, obviamente que los chicos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? Les di la clase como si nada, digamos, les di la clase y había un ayudante y me dice, hiciste para concentrarte? No sé, estaba disociada, en ese momento estaba completamente disociada, era como necesitaba cerrar, necesitaba ir como ordenando ciertas cosas. Salí de la universidad, me fui a lo de mi suegra, me estaba esperando mi suegra con ropa, mis cuñadas, con la mamadera, con un bolso, Lichi, vas a necesitar esto, 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 yo te consigo esto, yo te consigo lo otro. Acá tenés esto, me armaron todo, gracias a Dios, estaban mis cuñadas al lado porque yo no tenía ni idea ni nada. Entonces me decían, necesitas pañales, necesitas esto, necesitas una mamadera. Ordené todo, ordenamos todo, armamos el bolso y al otro día a la mañana nos fuimos a orar. Nos fuimos a Orán escuchando un testimonio que nos pasaron y escuchando música y charlando y bueno, y ese viaje también fue como un viaje, fue como otro mini desierto, ¿no? De una incertidumbre, de dónde me estoy metiendo, qué está pasando. Bueno, la verdad que un desconcierto enorme, para eso no nos había preparado nadie, nadie nos había hablado del momento en el que te llaman. Eh, y quizás estaría bueno que eso sucediera porque la verdad es que es un cimbronazo tremendo porque entiendo que una mamá le lleva 9 meses prepararse y entiende que más tarde o más temprano ese hijo llega. Y cuando uno está en el proceso de adopción, no sabes cuándo te van a llamar y en qué momento. Y bueno, y eso es parte del proceso, es hermoso también porque es parte de esa vorágine y esa locura que uno vive. Pero bueno en ese camino tratamos de prepararnos, rezamos, bueno, hicimos todo lo que había que hacer y cuando llegamos fue otra, para mí fue como eh, seguir estando disociada. Yo sentía que estaba como en los equipos terapéuticos en el hospital o en el consultorio, ¿no? Donde uno habla con una familia sobre algo que está pasando y que no es muy agradable. Bueno, yo la escuchaba a la trabajadora social, a la jueza, había un montón de personas, estaba la psicóloga, la otra persona que había acompañado el proceso, había un montón de personas que habían acompañado el proceso que nos contaron sobre la historia de Ambi. Eh, yo no entendía nada, no entendía lo que me estaban contando, o sea, que es como, ¿no? Como también eso, yo me imaginaba irme a encontrar una niña chiquitita, ¿no? Y bueno, y la realidad es que esa es la parte más dura, de todo es la parte más dura. Encontrarse con su historia, encontrarse con su realidad y bueno, y entenderla, aceptarla en muy poquito tiempo. A nosotros nos dijeron, son 3 días. En 3 días se vuelven con Ámbar a su casa. Y en 3 días vemos si este vínculo se genera o no y cómo se da todo. Después de que en esa mañana es la primera audiencia, o sea, son 3 audiencias, una audiencia por día. Por lo menos en nuestro caso, no todos son así. Hay otras situaciones y me parece que un poco eso lo manejan los jueces en relación al cuidado del niño, ¿no? Como siempre en todo este proceso, el niño es el protegido y eso está perfecto, tiene que ser así. Eh, y bueno, y entonces el primer día nos cuentan toda la historia de la mañana y la llevaron a Ambi al juzgado.
Em, y Ambi nunca había salido de la casa porque cuando la llevaron a su hogar, al hogar, cuando la separan de la mamá y la llevan al hogar, fue en pandemia. Y en pandemia priorizaban sacar de la casita a los chicos más grandes. Entonces Ámbar no había salido nunca, salvo para ir al médico. Entonces la asociación de la salida era para ir a un médico porque estaba enferma. Entonces la llevaron al juzgado, que tiene un espacio divino, hermoso, todo armado para un niño, pero Ámbar lloraba como loca. Eh, estaba muy desregulada, muy desregulada y por supuesto que en esas condiciones yo dije, así no hay manera de que hagamos ningún tipo de vinculación. Y yo no la podía ver así. La verdad que era, no era, me daba cuenta que no era el entorno. Un poco también ahí se puso en juego un montón de, gracias a Dios, los saberes que me dio mi profesión, ¿no? Entonces yo dije, este entorno, así no. Y le dije a la psicóloga, así no. Llévenla a un lugar donde esté tranquila y esté bien y ahí veamos cómo hacemos este momento de vinculación. En realidad no dije yo, ay no. El Turi fue el que dijo, así no. Yo lo miré como diciéndole, así no. Y él interpretó muy bien mi mirada y mi desosiego. Y él dijo, así no, nos vemos después, vamos al hogar, bueno. Y nos volvimos nosotros al hotel y a Ámbar la llevaron al hogar. Ámbar estaba vestida toda de verde militar, con botas negras, todos los pelos revoltosos. Atrás de ese llanto, de esa angustia, yo no podía ver una niña y ella no podía ver a nadie tampoco. Y ese momento fue tremendamente desolador. Yo me volví al hotel y lo único que sentía era, yo de acá quiero desaparecer. No entendía nada, pero lo único que entendía era que era un montón lo que estaba pasando. Eh, Obviamente que se me cruzaron todas las ideas por la cabeza, habidas y por haber. Pensé que había un diagnóstico, entonces la llamé a la neuróloga, la llamé a la terapeuta mía, a la neuróloga para decirle, esta irritabilidad, ¿por qué llora tanto? Y entonces la neuróloga amiga mía, con la que hemos trabajado, compartido con muchos pacientes, me dice, Lichi, no te puedo decir nada. Esto no es nada. No hay nada acá. No sé. No sé qué esperas que yo te diga, pobre. Y claro, claramente, no había nada neurológico, era todos mis fantasmas que se habían puesto, obviamente, en juego en ese momento. Llamé a una pareja amiga que nos había contado su historia y entonces le dije cómo se hace esto, qué hay que hacer, cómo hago esto, qué está pasando, cómo... em, y, y a un par de personas más, entre ellos a la psicóloga que había dejado hace mucho tiempo, pero que bueno, que necesitaba que alguien me diga, a otra amiga, bueno, a las personas que yo sentía que eran referentes y que me podían decir, Lichi, seguí adelante. Porque yo lo escuchaba a Arturo y Tri me decía, Lichi, vamos a estar acá el tiempo que sea necesario, vos no te preocupes, vas a ver que va a estar todo bien, pero yo necesitaba más voces que me refuercen esa idea porque para mí ese primer encuentro había sido tremendo y que me preparen para ir al hogar. Y entonces esa tarde fuimos al hogar, yo con unos nervios tremendos, fuimos al hogar, Ambi estaba chocha ahí, tranquila jugando, sentada en el piso con su cuidadora y me acuerdo que era el horario de la siesta, entonces la cuidadora me dice, dale la mamadera. Le doy la mamadera y se me duerme. Y ahí el mismo personal me dijeron, llévenla al hotel, llévatela. Así que nos fuimos los tres con Ámbar al hotel. Obviamente, Ámbar se despertó en otro lugar, con otras personas, y lloró, 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 lloró todo el día, lloró, lloró, y miraba para arriba y lloraba, y miraba para el otro lado y lloraba, y le mostrábamos el osito y lloraba, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo hago
todas las herramientas que yo creía tener, ninguna funcionaba. Una de esta chica que ya había adoptado, me dijo, Lichi, lo único que tenés que hacer es abrazarla y sostenerse. Sosténganse ustedes tres. Estábamos encerrados en la habitación de ese hotel y así hicimos. La abracé y lloramos y lloramos y lloramos porque lloraba ella, lloraba yo, llorábamos los tres. Em, Tratando de darle tranquilidad, obviamente, y de darle confianza y de darle seguridad, pero obviamente que ella se tranquilizaba y cualquier cosa la asustaba, obviamente, estábamos todos en pánico, sobre todo ella y yo. Así que esa tarde fue sostenernos en ese llanto y tratar de empezar a entender bueno, que era lo que estaba pasando. Y a la noche nos habían dicho a las 8 de la noche tienen que volver a dejarla en el hogar. Así que la volvimos a dejar en el hogar. Ella volvió muy contenta a su hogar. Cuando encontró el hogar, obviamente que volvió a su lugar donde era su lugar de refugio y de tranquilidad. Desde el hogar, lo primero que nos dijeron cuando yo me contacté es, acá le decimos la Llorona. Y eso nos marcó un montón. Porque Porque yo, este preconcepto y esta llamada a la neuróloga y demás, no era que venía porque sí, era porque yo dije, algo genera esta irritabilidad y no sabía qué, y mi único preconcepto es algo que esté pasando en su sistema nervioso. Y ese día lloró todo el día y yo dije, acá se nos acabó la vida social, se nos acabó la vida laboral, se nos acabó todo. Por no sé cuánto tiempo, esto va a ser tremendo, ¿no? Es realmente lo que uno se imagina en ese momento. Va, lo que yo me imaginé en ese momento, no lo que uno, porque obviamente que todas las historias son distintas. A ese día a la noche la llamé a la psicóloga de la Secretaría Tutelar y le dije, yo no sé, yo no puedo, no estoy pudiendo, no sé qué hacer, tengo una angustia tremenda, necesito que me ayudes porque bueno, necesito que alguien me dé una mano con esto. Eh, entonces al otro día a la mañana la psicóloga nos acompañó al hogar y la fuimos a buscar a la mañana al hogar con la psicóloga que ya la conocía Ambi, entonces era un referente para Ámbar de confianza. La cambiamos, le dimos la mamadera y nos la llevamos junto con la psicóloga, nos la llevamos, fuimos a la plaza, nos fuimos a almorzar con la psicóloga, le preparamos la mamadera, el Turi bañó a los mozos y a todos los que estaban porque sacudió la mamadera así, le soltó la tetina y bañó a todos, nos empezamos a reír, empezamos a descontracturarnos. Ámbar había estado toda la mañana súper tranquila. Y entonces al mediodía, cuando Ámbar se reía, nosotros nos reíamos. Y yo, la psicóloga dijo, ahora terminen de comer, se van a bañar, duermen la siesta y demás, y después a la tarde nos vemos. Y se fue. Y yo dije, esta mujer que nos deja. Y entendí perfectamente que ella ya se había dado cuenta de que es- estábamos en condiciones de, de seguir solos. Y así hicimos, terminamos de comer, Ámbar tranquilísima, nos fuimos arriba, la bañé, espectacular, se durmió, nos acostamos los tres y ella se durmió plácidamente, se despertó, re de buen humor, bajamos, porque la audiencia era en el hotel, bajamos, nos encontramos con la jueza, Ámbar miraba un librito que le había llevado yo de encastre y ponía el encastre y sacaba y saludaba al mozo y la jueza nos dijo, no entiendo qué pasó, no entiendo qué está pasando, pero indudablemente estamos en el camino correcto. Y yo realmente no podía, en ese momento no podía entender, ¿no? De un día para el otro había cambiado tanto que fue como, bueno, un bálsamo enorme de Dios. Ese día yo los había puesto a todo el mundo a rezar. Lo único que les habíamos dicho es recen, 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 porque solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios y de la oración de todo el mundo. Así que todo el mundo ese primer día había estado rezando. Nadie sabía qué estaba pasando, ni mi mamá, ni nadie, porque no habíamos hablado. Obviamente que en esa situación
más que con dos o tres personas así puntuales que yo sabía que necesitaba escuchar. Em, y, y realmente sentimos esa fuerza que viene de otro lugar, porque realmente era increíble cómo se había transformado. Y bueno, y Ámbar estuvo tranquilísima y ahí le pregunté a la jueza, ¿se puede quedar a dormir con nosotros? Y me dijo, no, tiene que volver al hogar y ustedes tienen que ver qué les pasa cuando vuelve al hogar. Y otra vez dije, ¡ay, Dios! ¿Qué es esto? No, como, ¿por qué me hacen esto? Y obviamente que inmediatamente también entendí el sentido y la jueza muy, muy, muy acertada, muy correcta, porque el día anterior, que había sido tan angustiante, yo había estado tan angustiada que les había pedido la ficha médica. Le dije, por favor, necesito ver la ficha médica de Ámbar. Y, y la jueza vino y me dijo, si vos tenés dudas, acá esto no funciona, porque ella necesita que estemos todos muy seguros. Y yo no voy a aceptar que esto no funcione. Y yo me quedé como muy, muy choqueada. Quizás no fueron estas palabras, pero yo lo sentí así como un reto de dejate de hinchar porque está todo bien y no vengas a buscar respuestas. Focalizar lo que tenés que focalizar. Y la verdad es que a mí me hizo muy bien, como su preocupación por Ámbar. Yo dije, bueno, sí, tiene razón y es verdad. Y en realidad mi preocupación era porque quería llevarme un legajo médico, pero en realidad era un miedo profundísimo que yo tenía y una inseguridad tremenda. Y ella se estaba dando cuenta. Así como al otro día me dijo, fíjense qué les pasa, y yo veo que está todo bien, y que vamos bien, y que esto es hermoso, y que no puedo creer lo que está sucediendo, y que Ámbar esté de esta manera, porque nunca la había visto de esta manera. Eh, y bueno, y obviamente que la llevamos al hogar. eh, en ese momento uno dice, fue rarísimo dejarla en el hogar esta noche, eh, pero era necesario también para esas personas que habían estado durante tanto tiempo acompañándola, a Andy y criándola. Entonces al otro día de la mañana, bueno, esa despedida fue necesaria y obviamente que también la cuidadora lloraba, Ámbar lloraba, fue desgarrador porque era su lugar de confianza y de seguridad, pero bueno, era necesario en algún punto también que eso suceda. Ambi se subió al auto con nosotros y no lloró más. Fuimos al juzgado, hicimos la última audiencia, Ámbar estaba upa mío, completamente tranquila, miraba a todos a su alrededor, agarraba las cositas que le dábamos, eh, firmamos los papeles, nos fuimos y no lloró más. O sea, y así como la vieron hoy, es desde que llegó. Digamos, es una nena que es luz a donde va, porque realmente es eso. Y bueno, y nada, y todo ese miedo, esa angustia y ese desierto que fueron esos días y ese momento, se transformó y fue un cambio. Nada, llegamos a nuestra casa, mis cuñadas y primas y demás de mi familia política nos habían preparado la habitación y globos y flores y colores. Y otra vez fue decir, ¿qué es esto? ¿Y qué pasó en mi casa? Y se había transformado todo y a partir de ahí fue obviamente un camino que el primer tiempo fue de vinculación, de conocernos, de entendernos, de organizar las rutinas, de acomodarnos y de conocerla a ella, pero si hay algo que fue revelador en todo esto fue su gran capacidad de adaptación y de luz y de alegría y de vida que, que, que nos mostró y bueno, y que fue la gran enseñanza que en ese momento nos dio con 1 año y 9 meses, nos enseñó y nos cacheteó profundamente porque realmente uno la ve y decís, bueno, también cómo se hizo a nosotros
A nosotros nos encanta viajar y hacer actividades al aire libre y andar a caballo y salir con los perros y ella se sumó a todo y nunca tuvo un problema y lloraba cuando tenía hambre o cuando se había golpeado o cuando tenía demasiado sueño, pero fuera de eso es una nena que bueno, que nada, que claramente la Llorona se transformó en una niña que es luz, así como la vieron, es un cohete, es un personaje, nos hace reír todo el tiempo porque es muy personaje. eh, y bueno, y claramente ese llanto era un llanto de necesidad de una familia, ni más ni menos. Ay, creo que a todos nos llegó mucho al corazón todo lo que contaste,